Bienvenidos de nuevo a este su espacio, donde desentrañamos los secretos mejor guardados y las trayectorias de esas estrellas que tanto admiramos. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a revolver muchas emociones y a despertar una gran curiosidad. ¿Se acuerdan de esa química innegable que nos hizo vibrar en pantalla? Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que se convirtió en un fenómeno, no solo en Turquía, sino que traspasó fronteras y conquistó corazones alrededor del globo. Pero ¿alguna vez se han preguntado cómo empezó todo realmente, o qué hay detrás de esos primeros pasos que los llevaron a la cima, a ser reconocidos mundialmente? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en ese fascinante terreno, porque tenemos información exclusiva que llega de la mano de Erol Köse, una figura que conoce los entresijos de esta industria como pocos, alguien que ha sido testigo y actor clave en la proyección de muchas carreras. Prepárense para un viaje en el tiempo porque vamos a descubrir los inicios de Can Yaman y Demet Özdemir según lo revelado por el mismísimo Erol Köse, un vistazo profundo a los cimientos de un éxito que parecía predestinado. Y antes de que nos perdamos en los detalles fascinantes, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ni una sola de nuestras historias, porque sabemos que les encanta estar al día con lo último del entretenimiento. Imaginen por un momento, estamos hablando de una época donde Can Yaman aún no era el torbellino de carisma que conocemos hoy, un actor que paraliza el mundo con su sola presencia, y Demet Özdemir estaba dando sus primeros pasos firmes, demostrando un talento innato en el competitivo y exigente mundo de la actuación turca. Erol Köse, con su aguda visión de la industria, su vasta experiencia y su acceso a fuentes privilegiadas, nos trae hoy detalles que arrojan luz sobre esos inicios, sobre cómo se gestó lo que luego se convertiría en un romance mediático que cautivó a millones y una carrera meteórica para ambos, consolidándolos como referentes en el panorama internacional. Según lo que Erol Köse ha compartido, el encuentro entre Can y Demet no fue algo fortuito, producto del azar o de la mera coincidencia, sino más bien el resultado de una serie de circunstancias cuidadosamente orquestadas, de una alineación de factores que se conjugaron perfectamente para crear esa chispa que, al contacto con el público, encendió una pasión global. Cuando se habla de Can Yaman es imposible no pensar en su imponente presencia escénica, esa energía desbordante que irradia, y por supuesto, en esa sonrisa magnética, casi hipnotizante, que tiene la capacidad de derretir al espectador más exigente. Pero antes de ser el galán internacionalmente reconocido que hoy vemos protagonizando producciones de gran envergadura, Can tuvo que forjar su camino, labrando su carrera con una disciplina férrea y una visión clara de lo que quería lograr. Erol Köse nos cuenta que los primeros acercamientos de Can a la industria no fueron impulsados por la simple ambición, sino por una mentalidad muy clara y determinada. Quería ser reconocido, quería triunfar, quería dejar una marca indeleble en el mundo del entretenimiento. Y su disciplina, su dedicación inquebrantable al ejercicio físico y a una preparación integral, no eran solo una cuestión de estética o de mantener una imagen cuidada, sino que formaban parte esencial de su estrategia para destacar en un medio que sin duda valora la imagen tanto como el talento actoral. Erol sugiere que desde sus inicios, Can ya mostraba esa determinación férrea, esa hambre insaciable de éxito que sin lugar a dudas, lo ha llevado tan lejos y a cosechar tantos logros. No se trataba simplemente de tener el talento natural, que sin duda poseía, sino de la voluntad inquebrantable de pulir cada aspecto de sí mismo, de perfeccionar su arte y de presentarse al mundo de la mejor manera posible, demostrando un compromiso total con su profesión. Y luego está Demet Özdemir, una artista de una sensibilidad especial, una naturalidad que desarma al espectador y una capacidad innata para conectar con el público de una forma extraordinariamente auténtica y conmovedora. Erol Köse revela que Demet, desde muy joven, demostró una pasión genuina y profunda por la actuación. Su motivación principal no era la fama por sí sola, sino la oportunidad de contar historias, de dar vida a personajes que dejaran huella en el corazón de quienes la vieran en pantalla, de explorar la complejidad humana a través de su arte. Sus primeros trabajos, quizás menos visibles para el gran público en comparación con sus éxitos posteriores, fueron cruciales para moldear y perfeccionar su talento. Erol destaca que Demet siempre tuvo esa chispa, esa magia especial, esa capacidad de improvisación que la hacía brillar, y esa inteligencia emocional que la permitía destacar incluso en roles secundarios o de menor duración. Hablamos de alguien que entraba en escena y sin importar cuánto tiempo tuviera en pantalla, lograba capturar la atención de la audiencia con cada gesto sutil, con cada mirada intensa, con cada matiz interpretativo. Era evidente desde el principio que poseía un don especial para la actuación.
Pero ¿cómo se unen estos dos talentos, estos dos individuos tan carismáticos y prometedores? Aquí es donde entra en juego la mágica conjunción de la industria del entretenimiento y lo que muchos llamarían el destino. Errol Kose señala que el proyecto que los uniría, la serie que los catapultaría a la fama mundial y los convertiría en una pareja icónica, fue el caldo de cultivo perfecto para que su química innegable brillara con intensidad. Piensen en Erkenci-Kush. Vaya serie. Cada escena, cada diálogo ingenioso, la dinámica palpable entre Khan y Demet, todo estaba diseñado para resaltar y potenciar su conexión, para que su complicidad traspasara la pantalla y llegara directamente al corazón de los espectadores. Errol Kose, con su profundo conocimiento de los planes de producción, los procesos de casting y la visión detrás de cada proyecto, nos da a entender que la elección de ambos actores para los roles protagónicos no fue una mera casualidad. Había una intención clara y deliberada de crear una pareja televisiva que resonara con el público de una manera profunda, significativa y duradera. Y vaya si lo consiguieron. La química entre ellos era tan fuerte, tan palpable, que se convirtió en el motor principal del éxito de la serie y en el tema de conversación obligado en todo el mundo. Según las revelaciones de Errol Kose, Khan y Demet, en esos primeros momentos de rodaje de Erkenci-Kush, ya mostraban esa complicidad que trascendía las cámaras y el guión. No se trataba solo de memorizar diálogos y seguir las indicaciones del director, había una verdadera sintonía, una conexión fluida entre ellos que se sentía en cada interacción. Errol sugiere que a pesar de las presiones inherentes a la industria turca, con su ritmo frenético y sus exigencias constantes, ambos se apoyaban mutuamente, se respetaban profesionalmente y, lo que es más importante para la creación de una dinámica tan natural, se divertían creando juntos. Esa camaradería genuina, esa facilidad para trabajar el uno con el otro, es algo que se nota de inmediato en pantalla, y que el público, con esa intuición tan especial que tienen los verdaderos aficionados, detectó y aplaudió desde el principio. No es fácil encontrar esa conexión tan especial entre actores. A veces los actores trabajan juntos durante años y no logran generar ese magnetismo, esa chispa que cautiva. Pero con Khan y Demet, parecía fluir de forma natural, casi innata, como si hubieran nacido para compartir escenas juntos. Errol Kose también nos deja entrever que, como en cualquier gran producción, hubo momentos de tensión, de desafíos y de presión. La exigencia constante del público, la atención mediática casi asfixiante, las largas horas de trabajo que a menudo agotaban a todo el equipo. Sin embargo, lo que destaca en estas revelaciones es cómo, ante estas adversidades, su relación profesional, y quizás también personal, se fortaleció. Khan con su energía arrolladora y su entusiasmo contagioso, y Demet, con su serenidad y su enfoque profesional, se complementaban a la perfección. Errol sugiere que Khan admiraba profundamente la dedicación, el talento y la profesionalidad de Demet, y que Demet, a su vez, encontraba en Khan un compañero enérgico, comprometido y con un gran sentido del humor, lo que aligeraba la carga de trabajo. Esa admiración mutua es un pilar fundamental en cualquier relación, y parece que en la relación profesional entre ellos también fue un factor clave. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto monumental que esto tuvo en sus carreras individuales. Errol Kose nos confirma que Erkenci-Kush no solo los unió como pareja en la ficción y quizás en la vida real, sino que abrió puertas inimaginables para ambos, catapultándolos a un nivel de fama y reconocimiento que pocos alcanzan. Khan, con su carisma arrollador y su físico imponente, se convirtió en un ícono internacional, siendo reconocido y admirado en mercados tan diversos como Italia, España y América Latina. Demet, por su parte, consolidó su lugar como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con proyectos que la han llevado a explorar diferentes géneros y personajes, demostrando su versatilidad y su profundidad actoral. Fue un trampolín espectacular, sí, pero también fue el merecido reconocimiento de un talento que ya estaba latente, esperando el momento y el proyecto adecuado para brillar con luz propia. La industria turca es notoriamente competitiva, y para destacar, para sobresalir en medio de tanto talento, necesitas ese algo especial, esa chispa única, y ambos lo poseían en abundancia. Ahora, cuando se habla de sus inicios, Errol Kose también nos invita a reflexionar sobre la importancia de los pequeños roles, de la perseverancia y de la construcción de una carrera paso a paso. No todos los actores empiezan en protagónicos o con contratos millonarios desde el principio. Hay un camino a veces largo, arduo y lleno de obstáculos, que deben recorrer para llegar a la cima. Y tanto Khan como Demet, según lo que Errol nos relata con detalle, han transitado ese camino con valentía,
profesionalismo y una determinación admirable. Sus inicios fueron la base sólida sobre la que construyeron sus exitosas y brillantes carreras. Es un recordatorio valioso y necesario para todos aquellos que aspiran a triunfar en cualquier ámbito de la vida. La dedicación y el esfuerzo de hoy son, sin duda, el éxito y el reconocimiento de mañana. Además, Errol Kose nos da a entender que el fenómeno Can Yaman y The Method de Mir no fue solo una cuestión de química innegable en pantalla o de talento actoral, sino también el resultado de una estrategia de marketing muy bien ejecutada. La prensa, los fans devotos, las redes sociales con su poder de amplificación, todo jugó un papel crucial en consolidar y expandir su popularidad a niveles estratosféricos. Errol, con su vasta experiencia en la industria del entretenimiento, sabe perfectamente cómo funciona la maquinaria mediática y nos sugiere que la conexión genuina entre Can y The Met fue un regalo para los medios de comunicación, que supieron explotarla al máximo, pero también fue algo que ellos mismos supieron capitalizar con inteligencia y un gran profesionalismo. No fue algo forzado ni artificial, sino una conexión auténtica que se vio magnificada y potenciada por el inmenso interés del público y la constante cobertura de la prensa. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y reveladora. Errol Kose, al hablar de los inicios y del meteórico ascenso de estas dos estrellas, también nos hace pensar en las presiones inherentes que enfrentan las celebridades jóvenes y en desarrollo. La fama repentina, la pérdida casi total de privacidad, las expectativas constantes tanto del público como de la industria. Él sugiere que Can y The Met, a pesar de su relativa juventud en ese entonces, supieron manejar con una madurez sorprendente estas situaciones complejas, aprendiendo sobre la marcha, adaptándose a las circunstancias y, lo más importante, rodeándose de personas de confianza que los apoyaran. Es un aspecto menos glamoroso pero absolutamente crucial de la vida de una estrella, y es valioso que Errol Kose, con su perspectiva privilegiada, lo señale y lo ponga en relieve. En resumen, mis queridos amigos, lo que Errol Kose nos revela sobre los inicios de Can Yaman y The Method de Mir es la historia fascinante de dos talentos excepcionales que se encontraron en el momento justo con la preparación adecuada, la química necesaria y las circunstancias propicias para conquistar el mundo del entretenimiento. Nos habla de disciplina férrea, de pasión incansable, de un profesionalismo ejemplar y de esa chispa mágica que, cuando se une a las circunstancias correctas, tiene el poder de crear un fenómeno cultural. Sus primeros pasos en Erkenciskus no fueron solo el inicio de un romance televisivo que enamoró a millones, sino el punto de partida de carreras individuales que hoy brillan con una luz propia, intensa y deslumbrante, marcando un antes y un después en la historia de la televisión turca y más allá. Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por los inicios de Can Yaman y The Method de Mir, un relato que cobra aún más vida y profundidad gracias a las agudas observaciones y a la información privilegiada de Errol Kose. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en sus historias, que les haya abierto una nueva perspectiva sobre sus trayectorias y que les haya despertado aún más admiración por estos dos grandes artistas que tanto nos hacen soñar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta revelación de Errol Kose? ¿Tenían alguna idea diferente sobre cómo empezaron sus carreras? ¿Hubo algún detalle que les sorprendió especialmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, responderlos y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden regalarme un me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también aman las historias del espectáculo, la curiosidad es contagiosa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para formar parte de nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más análisis y más historias que los atraparán. Hasta la próxima.